Mis padres me echaron de casa cuando estaba embarazada porque mi hermana, la favorita, quería meter a su novio a vivir con ellos. Ahora, años después, están pagando el precio de todas sus decisiones egoístas. Desde que tengo memoria, mi hermana mayor, Natalia, siempre fue la estrella de la familia. Y cuando digo estrella, me refiero a que era el sol alrededor del cual todo giraba en nuestra casa. No importaba lo que hiciera, siempre era perfecta a los ojos de mis padres. Si sacaba buenas notas, era porque era una genio; si sacaba malas, era porque los profesores no sabían apreciar su talento. Siempre había una excusa para justificar cualquier cosa que hiciera. Y yo era solo la sombra que caminaba detrás, la otra hija que se suponía que debía ser como ella pero nunca lo lograba. Recuerdo cuando tenía 8 años y Natalia 10. En ese entonces, mis padres habían prometido que iríamos a un parque de atracciones el fin de semana. Yo llevaba semanas emocionada, soñando con subirme a la montaña rusa y comer algodón de azúcar. Pero la noche antes de ir, Natalia decidió que no quería ir. ¿La razón? Una de sus amigas populares había organizado una pijamada, y, claro, Natalia no podía perderse eso. Cuando me enteré, le rogué a mis padres que mantuviéramos el plan, que habíamos hablado de eso durante semanas. Pero mi madre solo me miró y me dijo: «Deja de ser tan egoísta, cariño. Tu hermana tiene cosas importantes que hacer. ¿Podemos ir otro día, otro día?» Nunca fuimos. Ese era el tipo de trato que recibía siempre: lo que Natalia quería, Natalia conseguía. Otro ejemplo que nunca olvidaré fue en mi cumpleaños número 13. Esa edad en la que esperas que todo el mundo te vea como una adolescente genial y no como una niña. Quería tener una pequeña fiesta en casa, invitar a mis amigas y pasarla bien. Mi madre me había prometido que podríamos decorarlo con globos y hacer una piñata. Pero el mismo día de mi cumpleaños, Natalia anunció que tenía un recital de piano esa misma tarde. No me había dicho nada antes, y cuando pregunté por qué tenía que ser justo ese día, mi madre me miró como si hubiera insultado a toda la familia. «El piano es importante para Natalia, y tú deberías estar orgullosa de ella», me dijo. Así que ahí me vi, sentada en una sala llena de adultos aburridos, mientras mi hermana recibía aplausos por tocar una pieza que ni siquiera había practicado bien. Mi fiesta de cumpleaños terminó siendo ir a una heladería a las 9 de la noche, cuando todos mis amigos ya se habían ido a casa. Pero, por supuesto, todos me decían que debía estar agradecida por al menos tener un helado. En la adolescencia, las cosas solo empeoraron. Natalia era hermosa, con esa figura perfecta que todos los chicos admiraban y que las chicas envidiaban. Yo, por otro lado, era la nerd que se escondía detrás de un libro y trataba de no llamar la atención. Si Natalia quería ropa nueva, mis padres la llevaban de compras y se aseguraban de que tuviera lo último en moda. Cuando yo les pedía un vestido bonito para el baile de la escuela, mi madre me miraba y decía: «¿Para qué? Tú no necesitas cosas así». No importaba cuánto me esforzara, jamás alcanzaba el nivel de devoción que mis padres tenían por ella. En una ocasión, cuando tenía 16 años, me postulé para ser la presidenta del consejo estudiantil. Pasé semanas preparando mi campaña, haciendo carteles y planificando cómo haría para ayudar a mejorar las cosas en la escuela. Era una oportunidad para destacar, para sentir que podía ser alguien. Cuando se lo conté a mis padres, esperando apoyo, mi padre solo comentó: «Eso suena difícil para ti, cariño, ¿no crees que es mejor concentrarte en tus estudios y dejar esas cosas para los demás?». No dijo para Natalia, pero el mensaje estaba claro. Para ellos, ella era la estrella, y yo era la que debía mantenerme en mi lugar. Avancemos unos años más. Cuando tenía 22 años, ya estaba en la universidad, intentando terminar mi carrera mientras vivía en casa de mis padres. Natalia también estaba en casa, aunque llevaba tiempo haciendo cosas a su ritmo. Yo había estado saliendo con un chico, Marco, por unos meses, y todo parecía ir bien, hasta que me enteré de que estaba embarazada. No fue planeado, pero cuando vi el resultado del test, supe que quería quedarme con el bebé. Fui a contarle a mis padres, esperando que me apoyaran. No pensé que sería fácil,
pero confiaba en que no me dejarían sola en un momento tan importante. Y, como siempre, me equivoqué. La primera reacción de mi madre fue darme una bofetada. Sí, así de simple. ¿Cómo pudiste hacer algo tan estúpido?, gritó. Mi padre, que siempre había sido más calmado, se limitó a decir, esto es una gran decepción para nosotros, ¿lo sabes? Fue como si de repente yo me hubiera convertido en un paria en mi propia casa. Durante semanas, el ambiente fue insoportable. Mis padres no me hablaban más que para darme miradas de desaprobación, y Natalia aprovechaba cualquier oportunidad para burlarse de mi situación. ¿Qué vas a hacer? No puedes ni cuidar de ti misma, me decía con una sonrisa venenosa. Yo solo trataba de ignorarla y concentrarme en lo que tenía que hacer. Pero las cosas empeoraron cuando Natalia anunció, de repente, que quería que su novio, Alejandro, se mudara a nuestra casa. Al principio, pensé que era una broma. Sabía que mis padres eran conservadores, y nunca pensé que permitirían algo así. Pero Natalia era la excepción a todas las reglas. Sería más fácil para ahorrar y planear nuestra boda, les dijo, con esa voz dulce que siempre usaba para manipularlos. Y mis padres, que hasta entonces se habían mostrado tan rígidos conmigo, cambiaron de opinión en cuestión de segundos. Es una buena idea, Nati, dijeron. Podemos arreglar el cuarto de huéspedes para él. Fue entonces cuando supe que algo iba mal. Una noche, mientras estaba en la cocina, escuché a Natalia hablar con mi madre. No sabían que yo estaba cerca, pero lo escuché todo. No quiero que esa situación incómoda esté aquí cuando Alejandro se mude, decía Natalia. No quiero que piense que somos una familia disfuncional. Y ahí me di cuenta, ella estaba hablando de mí. Quería que me fuera de la casa porque le daba vergüenza mi embarazo, y lo peor es que temía que Alejandro se sintiera atraído por mí. La noche en que me echaron, fue una pesadilla. Mis padres se sentaron conmigo y me dijeron que era mejor para todos si yo encontraba otro lugar donde quedarme. Que ya había causado suficientes problemas y que Natalia necesitaba estabilidad para planificar su futuro. Fue como si todo el mundo a mi alrededor se desmoronara. ¿Me estaban echando porque mi hermana quería que su novio se mudara? ¿Me estaban echando cuando estaba embarazada y sin tener a dónde ir? Lo peor fue escuchar a mi madre decirme, sabemos que encontrarás la manera de arreglártelas, cariño. Siempre has sido fuerte. No era fuerza, era resignación. Resignación a ser invisible. Salí de la casa esa misma noche, sin saber a dónde ir, con una sola maleta y lágrimas que no dejaban de caer. Fue entonces cuando mi teléfono sonó, y vi que era Pablo, mi mejor amigo desde la secundaria. Siempre habíamos sido cercanos, pero no quería preocuparlo con mis problemas. Aún así, cuando contesté y me escuchó sollozar, se asustó y me pidió que le contara todo. Después de escuchar mi historia, no dudó en decirme, quédate conmigo. Mi casa no es grande, pero tienes un lugar aquí. En ese momento, sentí como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad más profunda. Al principio, vivir con Pablo fue difícil porque me sentía como una carga, pero él nunca me hizo sentir así. Se encargó de que me alimentara bien, me llevó a todas las citas médicas y estuvo ahí para mí cuando tuve que terminar mis estudios. Había noches en las que me derrumbaba pensando en el futuro y en cómo iba a criar a mi bebé sola, pero Pablo siempre me decía, no estás sola. No mientras yo esté aquí. Con el tiempo, la admiración y el cariño que sentíamos el uno por el otro se convirtieron en algo más. Fue él quien estaba conmigo cuando di a luz a mi hija, y recuerdo cómo la sostuvo en brazos, mirándola como si fuera el tesoro más precioso del mundo. No necesitó decirlo, pero en ese momento supe que lo había amado todo este tiempo, y que no había nadie más con quien quisiera compartir mi vida. Nuestra relación creció, y con Pablo a mi lado, logré terminar mi carrera y conseguir un buen trabajo. Después de años de lucha, por fin sentía que tenía una familia, una verdadera familia. Pasaron varios años. Mi hija tenía 4 años, y yo había conseguido un empleo estable y una casa para vivir con Pablo. Estaba construyendo la vida que nunca pensé que tendría. Entonces, un día,
recibí una llamada de un número desconocido. Era mi madre. No supe qué decir al principio, porque todo lo que sentía era rabia. Pero la dejé hablar, y rápidamente entendí por qué llamaba. Necesitaban dinero. Alejandro, el novio de Natalia, había perdido su trabajo, y con él se había desmoronado todo el plan perfecto que tenían. Mis padres querían que les diera dinero y les permitiera mudarse temporalmente a mi casa mientras arreglaban las cosas. Incluso mi madre tuvo la audacia de decirme: «Somos tus padres. Te criamos y cuidamos, es lo menos que puedes hacer por nosotros». No pude contener la risa. ¿Cuidarme?, dije. Me echaron de casa cuando más los necesitaba, me dejaron sola porque Natalia no quería compartir el espacio conmigo. ¿De verdad piensan que les debo algo? Y entonces les dejé claro que jamás los consideraría abuelos, porque nunca se preocuparon por conocer a su nieta, y que no quería volver a saber de ellos. Corté la llamada y los bloqueé, sin un solo remordimiento. Pensé que las cosas terminarían ahí, pero no. Días después, recibí un mensaje de alguien que no esperaba: Alejandro. Intentaba coquetear conmigo, diciéndome que siempre había algo entre nosotros y que deberíamos reunirnos algún día. Era tan patético que no sabía si reír o sentir pena por él. Así que hice lo único que podía hacer: le reenvié toda la conversación a Natalia. «Así que este es el novio por el que tus padres me echaron, ¿eh?», le escribí. No tardó mucho en llegar la respuesta furiosa de ella, seguida por días de silencio. Un amigo en común me dijo que Alejandro la había dejado después de una gran pelea, diciendo que no quería estar con alguien que no tenía futuro ni estabilidad. Mis padres, Natalia y Alejandro, terminaron viviendo de casa en casa, mendigando espacio a algunos familiares. Pero no podían quedarse en ningún sitio por mucho tiempo, porque eran insoportables. Nadie quería lidiar con sus problemas ni soportar sus quejas constantes. Al final, las decisiones que tomaron para echarme de su vida fueron las mismas que los condenaron a vivir en la miseria. Después de que todo se vino abajo para ellos, la vida de mis padres y mi hermana se convirtió en una especie de novela trágica, pero sin la parte de la redención. Alejandro, que había sido el príncipe encantador que Natalia llevaba a todas las cenas familiares como si fuera un trofeo, resultó ser un cobarde que solo estaba con ella porque pensaba que tendría un futuro cómodo y sin preocupaciones. Cuando perdió su trabajo y vio que la vida fácil se acababa, dejó de esforzarse por mantener la fachada. En lugar de buscar otro trabajo o hacer algo para salir adelante, se dedicó a vivir del dinero que mis padres y Natalia tenían ahorrado, esperando que las cosas mágicamente se resolvieran solas. Mis padres, que estaban acostumbrados a solucionar todos los problemas de Natalia, se encontraron por primera vez en una situación que no podían arreglar. Su yerno perfecto se había convertido en un parásito que no contribuía en nada, y las deudas empezaron a acumularse. Intentaron vender algunas cosas para cubrir los pagos, pero no pasó mucho tiempo antes de que se quedaran sin recursos. Fue entonces cuando mi madre me llamó, pensando que yo, la hija a la que habían echado embarazada, estaría dispuesta a salvarles. Cuando les dije que no les debía nada y que no iba a ayudarles, fue como si hubiera encendido la mecha de una bomba. Primero, intentaron buscar ayuda de otros familiares, pensando que podrían quedarse con ellos hasta que las cosas se estabilicen. Pero la realidad es que la familia no es tonta. La mayoría sabía lo que habían hecho conmigo, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos pensaban lo mismo: si eran capaces de tratar así a su propia hija, ¿qué iban a hacer cuando las cosas se pusieran difíciles en otra casa? Así que sí, algunos les dieron alojamiento, pero no por mucho tiempo. La primera vez se quedaron en casa de mis tíos, los padres de mis primos con quienes crecimos. Pero después de unas semanas, mi tía les dijo que no podían seguir albergándolos porque necesitaban espacio para la familia. En realidad, lo que pasaba es que mis padres y Natalia se habían vuelto una molestia constante. Se quejaban de todo, de la comida, de la casa, de que no era lo suficientemente cómoda, como si estuvieran en posición de exigir algo. Mis primos me contaron que Natalia seguía actuando como si nada de esto fuera culpa suya, como si el mundo simplemente le debiera algo. Alejandro se pasaba el día durmiendo en el sofá o saliendo sin decir a dónde iba, dejando que los demás lidiaran con sus problemas.
Cuando mis primos intentaron animarlo a buscar trabajo, él les respondió que no quería rebajarse a cualquier cosa y que estaba buscando algo acorde a sus habilidades. Al final, los echaron de casa, y ahí empezó un ciclo que se repitió en varios hogares. Iban de una casa a otra, de familiar en familiar, siempre con la misma historia de que solo necesitaban quedarse un par de semanas, pero esas semanas se alargaban, y sus comportamientos insoportables se hacían evidentes para todos. Natalia seguía comportándose como si estuviera por encima de todo, como si ella fuera una reina caída en desgracia que estaba esperando recuperar su trono. Hubo un momento en el que se quedaron en casa de una prima nuestra. Natalia insistía en que Alejandro seguía siendo su prometido y que todo se arreglaría, que volverían a tener la vida que se merecían. Incluso intentó organizar una cena de compromiso en casa de nuestra prima, usando el poco dinero que le quedaba, como si eso fuera a borrar todo lo que había pasado. Mi prima me lo contó después con una mezcla de pena y risa. Natalia había hecho que Alejandro se pusiera una chaqueta vieja que ni siquiera le quedaba bien, y durante toda la cena hablaban como si estuvieran en su propia casa, planeando una boda que nunca iba a suceder. Después de eso, mi prima les dijo que debían irse porque las cosas se habían vuelto incómodas, y así siguió la historia. A medida que iban siendo rechazados de un sitio tras otro, se hicieron aún más amargados. Mis padres se quejaban de que nadie los quería ayudar y que la familia había cambiado. Decían que la gente era egoísta y que no entendían por qué nadie estaba dispuesto a apoyarlos en un momento difícil. Pero la verdad es que ellos mismos se habían encargado de alienar a todos los que alguna vez les tendieron la mano. La tía Marta, que era una de las personas más bondadosas que conozco, les dejó quedarse en su casa durante casi 3 meses, y en ese tiempo mi madre se quejó de la decoración, del ruido de la calle y de que la comida no era tan buena como la que ella hacía en casa. Cuando Marta les dijo que tenían que buscar otro sitio donde quedarse, mi madre tuvo el descaro de decirle: pensé que la familia estaba para ayudarse. Eso fue todo para Marta, les dio 2 días para empacar y encontrar otro sitio. Por si fuera poco, el drama con Alejandro llegó a su punto culminante. Después de que le reenvié el mensaje a Natalia donde él me coqueteaba, los dos tuvieron una pelea monumental. Natalia me escribió furiosa, diciendo que había arruinado su relación, que era una mentirosa y que estaba inventando cosas porque nunca había superado que ella siempre fuera la favorita. A mí solo me dio risa. ¿Cómo se atrevía a decir eso después de todo lo que había pasado? Al parecer, Alejandro le admitió que sí, que había intentado coquetear conmigo, pero que realmente no le importaba porque él ya estaba harto de toda esta situación. Al final, la verdad salió a la luz: Alejandro nunca había planeado casarse con ella. Todo ese discurso de ahorrar y planificar su boda era solo una manera de asegurarse de que mis padres y Natalia lo mantuvieran mientras él se encontraba algo mejor. Y ahora que todo había colapsado, no quería quedarse para ser pobre y miserable con ellos. Así que, después de la pelea, se fue de la casa y desapareció, dejándola sola con el desastre que había creado. La última vez que supe de ellos, estaban viviendo con un par de familiares que, literalmente, les dejaban quedarse en la cochera adaptada como un pequeño cuarto, y solo porque sentían pena. Mis padres, que habían vivido siempre con la ilusión de ser una familia de clase media acomodada, estaban durmiendo en una cochera porque ya no podían pagar un alquiler y nadie quería hospedarlos por mucho tiempo. Cuando pienso en eso, no puedo evitar sentir una mezcla de ironía y justicia. Ellos tomaron la decisión de echarme cuando más los necesitaba, y ahora eran ellos los que no tenían a nadie dispuesto a ayudarlos. Yo, en cambio, seguí adelante. Me casé con Pablo, y juntos criamos a nuestra hija en un hogar lleno de amor, algo que yo nunca tuve. Y cada vez que miro a mi hija, me siento más fuerte por todo lo que viví. No necesito su aprobación ni su perdón, porque no les debo nada. Al final, ellos eligieron su camino, y yo elegí el mío. Y la verdad, me alegro de que la vida les haya dado exactamente lo que merecían. Casarme con Pablo fue una de las mejores decisiones de mi vida. Él estuvo conmigo cuando nadie más lo hizo, y juntos logramos construir un hogar que nunca me imaginé tener. Nuestra casa es pequeña, pero está llena de alegría, risas y, sobre todo, amor. Mi hija crece rodeada de cariño,
de una familia que se preocupa por ella, que la apoya, que la ve como lo más importante del mundo. Algo que yo nunca tuve. Y cada vez que la miro, pienso en todas las veces que mis padres dijeron que nunca sería capaz de criarla, que había arruinado mi vida. Ahora, yo soy la que tiene la vida estable, mientras ellos saltan de casa en casa, incapaces de aceptar que las cosas han cambiado. No pienso ayudarlos, porque sé que no les debo nada. Mis padres no fueron capaces de apoyarme cuando estaba embarazada y sola, ¿por qué debería ayudarlos ahora que ellos están en la ruina? Durante años me hicieron sentir como si no fuera suficiente, como si nunca pudiera estar a la altura de Natalia. Ahora, soy yo la que tiene un futuro brillante, y Natalia es la que se ha quedado atrapada en un sueño roto, junto a unos padres que no saben qué hacer con ella. Y aunque pueda sonar cruel, me siento aliviada de que la vida haya puesto las cosas en su lugar. Ellos eligieron priorizar a Natalia, siempre, sin importar el costo. Eligieron echarme cuando no encajaba en su idea de perfección, y se quedaron con la versión de la historia que les convenía. Ahora, están atrapados en la consecuencia de sus propias decisiones, y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Yo elegí un camino distinto, uno lleno de esfuerzo, pero también de recompensas. Y la verdad, no cambiaría nada de lo que hice, porque me llevó a la vida que tengo ahora, una vida que está lejos de la miseria y la desesperación que ellos eligieron para sí mismos.